Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente. Hoy en el Señor vamos a tener el tema que se titula María, digna de admiración o de adoración. Vamos a analizar ampliamente la vida de María, el ministerio de Jesús, José como esposo de María. Vamos a ver muchas cosas. Si María era una mujer dadora de gracias o no, todas esas cosas las vamos a analizar en un tema sumamente profundo. Pero antes, déjame invitarte, así como está, a tener una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial. Ayúdame, mi Dios, que al desarrollar este tema me pueda dar a entender. Todos esos favores te lo pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues bien, la Biblia tiene limitadas cosas con relación a María. Por ejemplo, de María no se sabe dónde nació, el lugar de nacimiento, quiénes fueron sus padres, dónde se educó. No hay referencia con relación a eso en la Biblia. La Biblia no da esos detalles específicos dónde fue el nacimiento de María. Simplemente se limita a dar ciertos detalles que en el Señor analizaremos. Solo sabemos que lo que la Biblia dice del nacimiento de Jesús. Del nacimiento de Jesús sí se tienen detalles, dónde iba a nacer, quién lo iba a tener, cómo se iba a llamar la ciudad donde nació y así sucesivamente. Pero de María y de José hay pocas referencias en la Biblia, en el Señor. Por ejemplo, en la teología católica se enseña que María nació inmaculada, es decir, que María no cometió pecado bajo ningún concepto. Y se dice de María como, con relación a nosotros, como algo muy diferente. Inmaculada, que no cometió pecado. Hoy analizaremos en ese contexto todo lo relacionado con María. Es decir, nació con una naturaleza humana no caída. Eso habla la teología católica. En lugar, notamos en esa teología la enseñanza de que María nunca cometió ningún pecado durante su vida, ni mortal ni venial. Venial son los pecados para los católicos menores. Ellos dicen, ¿cómo decir de Jesucristo que estaba separado de los pecadores si tenía una madre pecadora? En ese contexto ellos hacen alusión con relación a eso. Vamos a leer un libro, La Gloria de María, de Alfonso Ligorio, la página 296. Dice, María fue concebida sin pecado, para que el Hijo Divino pudiese nacer de ella sin pecado. O sea, ellos dicen eso. Ellos enseñan que si María no era inmaculada, ella no podía traer un hijo inmaculado, o sea, sin pecado. En ese contexto, ese escritor, que se relaciona directamente muy de cerca con la teología católica, hace esa alusión. Pero vamos a leer algo sumamente interesante. Un panfleto titulado Los Caballeros de Colón, la página 25, que se titula La Madre de Jesús, dicen lo siguiente: María habría heredado el pecado y sus penas si Dios no lo hubiese guardado de ello. Como resultado, la suya es una condición similar a la de nuestros primeros padres antes de la caída. Ellos afirman que María tenía una naturaleza de Adán antes de la caída. O sea, si dicen que María tenía una naturaleza de Adán antes de la caída, es obvio entonces que los padres de María debían haber sido no pecadores, ni nada por el estilo. Ustedes ven cómo las cosas se van desenmascarando. Entonces dicen ellos, María tiene una naturaleza de nuestros primeros padres, Adán, antes de la caída. Ese es el primer elemento que ellos dicen con relación a eso. Que afirman que María nunca pecó y la ponen con una naturaleza no caída. Dicen que la naturaleza de Jesús hubiese sido pecaminosa después de la caída, no puede ser inmaculado. O sea, van al otro extremo y dicen,
Hay gente extremista que la llevan directamente. No, María tuvo una naturaleza de Adán antes de la caída. Otros dicen, pero si la tuvo después de la caída, en un momento determinado, entonces no se explica que una mujer pecadora de un hijo inmaculado, no pecador. Por eso venden que María es inmaculada y así sucesivamente. Pero déjame abrir un paréntesis aquí en cuanto a la naturaleza de Jesús. Porque hay muchos predicadores que por ahí andan diciendo un sinnúmero de cosas con relación a la naturaleza de Jesús. Miren, Elena, por cierto, Elena de White dice que no argumente mucho en cuanto a la naturaleza de Jesús. Hay una cita que me parece que dice así. Ojalá que mi editor la ubique. Pero en un momento determinado vamos a aclarar algo. Hay gente que dice que Jesús, cuando se humanó, tuvo la naturaleza de Adán antes de la caída. Eso es uno. Otros dicen que Jesús tuvo la naturaleza de Adán después de la caída. Por ende, quienes lo ubican que fue antes de la caída, es imposible que pueda ser nuestro ejemplo porque vino directamente de una manera no obvia para nosotros. Lo que aseguran que fue después de la caída, que tuvo la naturaleza de Jesús después de la caída, están obviando directamente que Jesús entonces era un pecador. Y en ese contexto hay disensión entre eso. Ahora sí, Pupilo Fajardo afirma que Jesús heredó la naturaleza de Adán no inmediatamente después de la caída, sino la naturaleza pecaminosa de un Adán que aunque cayó, pero se arrepintió y el Espíritu Santo obró en su vida. Por ende, Jesús adoptó la naturaleza de Adán pecaminosa, pero un Adán restaurado, un Adán que reconoció que necesitaba de un Salvador, un Adán que el Espíritu Santo obró en él. Si analizamos muy de cerca Romanos, el capítulo 8, espero que mi editor ponga la cita ahí, Romanos 8, del 1 al 6, y es más, lo lleva hasta el 10. Le voy a dar espacio para que lo lleve hasta el 10 ahí. Voy a argumentar algo. Romanos 8, del 1 hasta el 10, él me va a ir mostrando esos pasajes ahí. El apóstol Pablo está hablando ahí con relación a la carne. Con relación a la carne y con relación al espíritu. ¿Vivimos conforme a la carne o conforme al espíritu? Aquellas personas que en un momento determinado viven conforme a la carne, ¿qué es lo que hacen? Buscan los frutos de la carne. Aquellas personas que buscan los frutos del espíritu, aunque tengan una naturaleza pecaminosa, pero se arrepienten directamente, el Espíritu Santo obra en ellos. Esa es la naturaleza de Jesús que él adoptó inmediatamente, no inmediatamente después de la caída, sino la de un Adán restaurado. Por ejemplo, pongo un ejemplo conmigo mismo. Antes de yo conocer de Jesús, yo podría haber hecho muchas cosas, tal vez alguna maldadita, alguna cosita. Pero después que conocí a Jesús, que el Espíritu Santo obró en mí, ya yo sé que debo alejarme de esas cosas que anteriormente yo hacía. Lo que antes yo hacía ya no lo debo hacer, porque ya directamente tuve un encuentro con el Señor. Entonces, si Jesús hubiese adoptado la naturaleza de Adán, inmediatamente después de la caída, era imposible que él venciera el pecado. Ahora, la naturaleza de un Adán restaurado, de un Adán que en un momento determinado pecó, pero se arrepintió y el Espíritu Santo obró en él, entonces sí, esa fue la naturaleza que Jesús adoptó. Por eso quieren poner a María como inmaculada. María, si no es inmaculada, que nunca pecó, ¿cómo puede una mujer pecadora dar un hijo no pecador? Y ahí están los católicos envueltos, un sinnúmero de gente en ese sentido. Hoy desenmascararemos todo eso. Por eso ustedes ven esos versículos que están ahí, Romanos 8, del verso 1 al 10, habla del Espíritu, cómo la obra de la carne, los frutos del Espíritu, cómo el Espíritu obra. Eso es así. Pero me concentraré más ahora en el espacio de María, en ese sentido. Entonces, en lo particular, María era una mujer digna de admiración, una mujer ejemplar, una mujer digna de admiración, pero nunca digna de adoración.
De adoración nada más hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La deidad, el Dios triuno, son los únicos dignos de reverencia y de adoración. No ningún mortal que haya pasado por esta tierra es digno de adoración, nada más ellos tres. José fue todo un caballero en un momento determinado. Miren, no era fácil decirle, imagínese usted que usted tenga una esposa y en un momento determinado la esposa le salga, miren, yo estoy embarazada del Espíritu Santo. Tremendo, ¿eh? No fue fácil, pero era todo un caballero, era un hombre ejemplar. Aunque quiso dejarla secretamente, pero directamente le guardó el secreto. Un ángel obró en esa parte, lo cual lo vamos a ver más adelante. El ángel lo hizo entender y así la aceptó. El linaje de José y María, vamos a ver que eran del linaje de David. O sea, Jesús pertenecía a la realeza. Vamos a buscar Lucas, el capítulo 2, el verso 4. Dice, Lucas 2, el verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Notamos que José era del linaje de David. Vamos a ver si María era del linaje de David también. Romanos, capítulo 1, el verso 3. Acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Notamos que tanto José como María eran del linaje de David. Entonces Jesús pertenecía a la realeza, es eminente. La Biblia resalta el nacimiento de Jesús y da detalles de su nacimiento. Pero en cuanto al nacimiento de María y también de José, no da información ni detalle. Eso lo vamos a ver en el correr del tema. Hay unos libros apócrifos, o sea, el apócrifo no revelado, que quieren ponerle padre a María y también a José. La Biblia no registra nada de eso. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Dónde nacieron? Nada. No registra nada de eso. Pero esos libros apócrifos que se introducieron al Viejo Testamento, recuerden Tobías, Baruch, Sofonía, Daniel 13, Daniel 14, y así sucesivamente, esos libros que se incluyeron al Nuevo Testamento, los 39, 7 libros más, eso quisieron ponerle padre a María, un signo de cosas. La Biblia deja claro que José y María no tuvieron ningún tipo de relaciones sexuales antes que Jesús fuese concebido. Sumamente interesante porque hay personas que se preguntan, o sea, José no tocó a María antes de concebir. Vamos a demostrar eso. Leeremos algunos pasajes que demuestran que Jesús nació de una virgen. Vamos a ver, porque hay gente que dice, ven acá, María tuvo hijos antes de Jesús o después de Jesús, porque hay pasajes bíblicos que aseveran que los hermanos de Jesús, ahora vamos a ir a correr millas, vamos metiendo más adentro con ese tema, con relación para ver de quiénes son esos hijos. Si María tuvo hijos antes de Jesús, o si fue después de Jesús, o si José tuvo hijos independientes. Vamos a meternos ahí, es un tema profundo, mi querido, que hay que en el Señor escudriñar. Vamos a ver Lucas, capítulo 1, versos 26 y 27. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Desposada significa comprometida. Sumamente interesante. Lucas, el capítulo 1, el verso 34 y 35 dice, vamos a ver. Entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a ver algunas características de María sumamente interesantes.
María dice, pero ¿cómo es eso? Yo no conozco varón, no se ha llegado ningún varón a mí, no he tenido ningún tipo de relación. Vamos a ver qué dice Mateo 1.18. Mateo 1.18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, o sea, comprometida, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vemos nuevamente que antes que se juntasen, José no hubiese tocado a María. Por ende, no se puede atribuir que habían hermanos de Jesús antes de eso, porque ella era una doncella muy joven y era virgen. José no la tocó hasta después que Jesús nació, y lo comprobaremos. Vamos a ver, algunos creen que José nunca tocó a María, o se relacionó sexualmente con ella. Hay gente que dice, no, es virgen, nunca tuvo. María ya, dicen, antes o después del nacimiento de Jesús. Eso podemos demostrarlo con las Sagradas Escrituras. Vamos a ver. Lucas, el capítulo 2, el verso 7. Y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvieron en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Nótese que dice un hijo primogénito. Al decir que es un hijo primogénito eminente, que no había más hijos, fue el primero. ¿Estamos claros de ahí? O sea, María era virgen y tuvo a Jesús siendo virgen. El Espíritu Santo obró en ella y José no la tocó hasta después del nacimiento de Jesús. Ya sí se convirtieron en pareja. Vamos a anotarlo. Vamos a seguir. Mateo, el capítulo 1, el verso 24 y 25 dice, despertando José del sueño, que José directamente, el Espíritu Santo obró, Dios obró mediante un ángel para que José directamente entendiera cuál era la situación. Porque como le puse ahorita el ejemplo, que a mí me digan, por cierto, la esposa mía se llama María, que digan que antes de yo haberme allegado a ella, que me digan, María está embarazada. Cuando la esposa mía ve este video se va a reír también un poquito. Que María está embarazada. ¿Y cómo eso? Yo no me ha llegado. Era sumamente, las cosas se nota fácil, pero no era fácil, era similar. Mateo 1, 24, 25, repito, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Él no tuvo ningún tipo de relaciones con María. María fue virgen hasta que concibió y dio a luz a Jesús. Notando eso, podemos seguir avanzando. Mire, esto es un tema, pero en base a un seminario sumamente con pasaje bíblico. Esto hay que ir apuntando todos estos textos en un momento determinado. Vamos a ver qué dice Mateo 1:18. Vamos a ver cómo fue el nacimiento de Jesús. Porque esto es así. Esto hay que ir un chin aquí, un chin allí, para relacionarlo todo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, o sea, comprometida, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen, es obvio que después del nacimiento de Jesús se juntaron, pero hay algunos pasajes que hacen alusión que Jesús tenía hermanos. Vamos a leer uno de los pasajes que es sumamente comprometedor y muchas veces muy difícil de asimilar y de entender. Vamos a buscar el Salmo 69, el verso 8. Salmo 69, verso 8. Vamos para allá, para ver qué dice ahí. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Nótese que ahí deja la interrogante que Jesús tenía más hermanos, pero Jesús era el hijo primogénito. ¿Cómo es eso que aparecen más hermanos? Vamos a ver de quién podían ser esos hermanos de Jesús. Sí, hay un dicho por ahí que también se decía que a los primos se consideraban como familia, como hermanos y así sucesivamente. Vamos a ir más a fondo. Vamos a profundizar. Así que no te despegues tu Biblia cuando estés leyendo este tema, tú estás ahí al tanto en el Señor. ¿Qué dice Mateo, el capítulo 13, el verso 55 y 56? Mateo 13,
versos 55 y 56, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón, Judas? Verso 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tantas cosas? Lo común de Jesús le impedía ver lo divino. Es obvio que tenemos que dar respuesta de quiénes serían esos hermanos o quiénes eran esos hermanos. Aunque la Biblia da su nombre, es obvio. La explicación más razonable es que estos hermanos sean hijos de José. Nótese que José era un poquito más avanzado de edad que María. Tenía más años que María. María era una doncella muy joven en el Señor y sabemos que ya le vinculamos el hijo primogénito a Jesús. José tuvo un matrimonio anterior, podría tener un matrimonio anterior porque José era mayor que María. Ella era una doncella muy joven. También vemos que en la Escritura los hermanos de Jesús quieren mandarle. Y eso solamente lo hacen los hermanos más viejos. Son mandones de nacimiento. Mire, haga esto, haga esto, y cuidado que te doy una pela. Los hermanos más viejos. Pero vamos a profundizar un chin más a fondo. ¿Qué podría decirse que tal vez eran primos? Pero anesio es la palabra griega para señalar primo. En griego la palabra ya existía y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 4, verso 10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marco, el sobrino, o sea que la palabra primo ya estaba, el sobrino de Bernabé, lo acerca, el cual habéis recibido mandamiento, si fuese a vosotros recibirle. Es obvio que directamente el término primo, sobrino y así sucesivamente ya existía. Vamos a ver qué dice el deseado de toda la gente, página 69. ¿Qué dice la mensajera de Dios, la profeta de Dios con relación a esto? Dice, consideraba María que la costumbre del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Luego dice, los hijos y las hijas de José sabían esto y apelando a su ansiedad trataban de corregir la práctica de Jesús de acuerdo con sus propias normas. La sierva de Dios, mediante inspiración divina, hace alusión que eran hijos de José. ¿Vieron? Hay mucha gente en un momento determinado de otra denominación que tal vez no entienden eso con relación a la mensajera del Señor, lo que nosotros como adventistas creemos. Pero en el deseado de toda la gente, página 69, la sierva de Dios asegura que eran hijos de José mediante la inspiración. Una pregunta que siempre surge cuando uno habla de María es si ella era madre de Dios. Parece hasta blasfemo decir eso. Vamos a ver, porque muchos católicos insinúan, ay, es que María era la madre de Dios. Vamos a ver directamente cómo podemos decir eso. Vamos a ver. En sentido más específico, María no fue la madre de Dios, pues sabemos que las Escrituras dicen que Jesús existía antes que María. Podemos demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? San Juan, el capítulo 17, el verso 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús existía antes que el mundo fuese, sí. María existió 4000 años después. ¿Estamos claros? Ajuste al pasaje evangélico, católico y de otras denominaciones. Ajuste al pasaje. María, Jesús existía antes que María. Pero proseguimos. De acuerdo con el texto, Jesús existía desde la creación del mundo. Vamos a ver qué dice San Juan, el capítulo 8, el verso 58. San Juan, capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy.
Entonces no podemos decir que María es la madre de Dios. Resulta hasta blasfemo decir eso. Pero vamos más para adelante. En este sentido estricto, no podemos llamar a María la madre de Dios. Jesús existía antes que María. El niño humano, vamos a ver esto, el niño humano divino nació de María. El niño humano divino nació de María en este mundo. En ese sentido podemos decir que María trajo al Dios hombre a este mundo. Al Dios hombre. Vamos a ver cómo podemos explicar eso. En el devocional Exaltar a Jesús dice lo siguiente, de la sierva Ellen de White. Dice, la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. Las dos naturalezas, humana y divina, se mezclaron. María sí trajo al Dios hombre a este mundo, pero la divinidad de Jesús existía antes de la humanidad, de mucho antes de la encarnación. Existía Jesús, por ende. No puede decirse que María es la madre de Dios. Sí, esas dos naturalezas se juntaron. Jesús adoptó la carne, se humanó y el Dios divino, el niño divino humano, directamente sí nació de María. ¿Estamos claros hasta ahí? Notemos algunas características de María. Vamos a ver algunas características de María. María era una persona muy humilde y obediente. Lucas refleja eso. Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tremendo. Ella fue bendecida. Vamos a analizar esto. María fue bendecida. Vamos a ver. La Biblia no dice que ella fuera bendecidora o fuente de bendición. María fue bendecida. Dice que fue bendecida. Vamos a ver Lucas 1, el capítulo 48, verso 49. Dice, porque ha mirado la bajeza de tu sierva, pues es aquí desde ahora, me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, el santo es su nombre. ¿Notaron? Lucas 1:42 dice, Elizabeth, dice esto, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Nótese que no dice bendita tú sobre todas las mujeres, sino bendita tú entre las mujeres. O sea, ella es bendita, pero ella no es fuente de bendición. ¿Estamos claros hasta ahí? Las escrituras no dicen que María era fuente de bendición. Ella fue bendecida. María, como todas los mortales, era una pecadora. Vamos a ver cómo me doy a entender. Que necesitaba la redención y un redentor. María era una pecadora, como tú y como yo, por cuanto todo pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una excepción con ese todo. Aparece una excepción con ese todo. Todos los mortales son pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Pero hay una excepción con el niño divino humano, con Jesús. Vamos a ver qué dice Hebreo, el capítulo 4, el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único ser que ha pasado por esta tierra que no es pecador es Jesús. Después todos somos pecadores, como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Eso es así. Vamos a ver qué dice Lucas, el capítulo 1, el verso 47. María necesitaba de un redentor. María era una pecadora, como tú y como yo, necesitaba de un redentor.
Yo necesito un redentor. Tú que me estás escuchando en este momento, en este video, ¿necesitas un redentor? Claro que sí. Vamos a ver qué dice Lucas 1:47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Santo. Tremendo. María necesitaba un Salvador. María, mi querido hermano católico, en el tema pasado le hablé a los evangélicos. Ahora le estoy hablando a los católicos. María necesitaba de un Salvador. María es una mujer digna de admiración, ejemplar, pero no de adoración. Vamos a ver qué dice el deseado de toda la gente, página 120. Dice: María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. En sí misma no poseía méritos. Su relación con Jesús no la colocaba en una relación espiritual diferente con el de cualquier otra alma humana. Así lo indicaron la palabra del Salvador. Él aclara la distinción que hay entre ella como hijo del hombre y como él siendo el hijo de Dios. El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en igualdad con él. ¿Estamos claros hasta ahí? De sábado toda la gente dice esto. Vamos a seguir en el Señor. María fue muy favorecida. Vamos a ver el término favorecida. ¿Cómo podemos explicar el término favorecida? Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Nótese, la Vulgata latina, por los años 300, estos católicos no son fáciles, por los años 300, a ese término favorecida le agregan unos sinónimos que quieren atribuir que María es llena de gracia y así sucesivamente. La Vulgata latina, eso en el año 300 de nuestra era, en el Señor se movió ese escenario. La ven como que está llena de gracia. Por ejemplo, ellos dicen, en el término lleno de gracia, le ponen grata, plena, o sea, llena de gracia. Y así la ven como está llena de gracia, ella puede derramar gracia a la gente. Ella no puede derramar gracia a la gente. Ella fue favorecida, no llena de gracia. Por eso que les hartan y hasta dicen que en el Señor subió su cuerpo inmaculado durante 3 días, subió al cielo y allá está, halló favor de Dios el Padre y está intercediendo. Nada más hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y Jesucristo. No hay nadie más. Vamos a ver y analizar más a fondo eso. Entonces eso es una herejía, decir que ella es dadora de gracia. Ella fue favorecida. Eso es así. Vamos a ver qué dice Lucas, del capítulo 1, el verso 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ella no da gracia, ella halló gracia delante de Dios, que son dos cosas distintas. Solo hay uno que da gracia. Vamos a ver quién es ese que da gracia. Mis hermanos católicos, despierten. María no da gracia. María halló gracia de parte de Dios. Pero ella no es dadora de gracia. El único dador de gracia, Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Pero vamos a darle una referencia de Jesús. San Juan, el capítulo 1, el verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El único dador de gracia es Jesús. Y por Él somos salvos. Por Él, afianzándonos en Él. Seguimos, mi querido. Si analizamos cuidadosamente, Jesús es el centro de atracción. Analizamos, nunca el centro de atracción es María. Jesús es el centro de atracción. ¿Recuerdan cuando los pastores fueron y seguían la estrella directamente? ¿A quién fue directamente que fueron y homenajearon? No fue a María. ¿Para quiénes fueron los regalos? Fue para el niño Jesús. ¿Para quiénes fueron las atribuciones? Fue para el niño Jesús. Vamos a demostrarlo eso.
dice Lucas, el capítulo 2, el verso 17, el verso 18, dice, al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Verso 18, todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. ¿Notaron? El centro de atracción era Jesús, no era María. Y eso debemos tenerlo claro. Por ejemplo, vamos a ver algo. Simeón, él le dijo algo a María que María no entendió en el momento cuando le llevaron el niño al templo. Simeón, ¿recuerdan que dijo Simeón? Ahora sí puedo irme en paz porque mis ojos han visto el Salvador. Eso fue una palabra de Simeón. Vamos a ver qué dice Lucas. Lucas capítulo 2, el verso 35. Dice, una espada. María no entendió cuando Simeón le dijo eso. Pero eso hay una referencia en el Viejo Testamento que lo vamos a dar ahora. No te me detengas, no te me duermas, no te me duermas. Actívate. Dice Lucas 2.35, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oyeron, no podemos negar que María sufrió en el ministerio de Jesús, porque una madre en el Señor sufre cuando un hijo, en un momento determinado, terrenalmente hablando, directamente está padeciendo y un sinnúmero de cosas. Ella sufrió en el ministerio de Jesús, pero el hecho de que ella sufriera no la levanta a María como redentora con Jesús. Ella sufrió y el mismo Jesús quería que ella entendiera algunas cosas, las cuales lo voy a dar más algo, y ella no lo entendió en el momento, pero es así. Es sumamente interesante. Simeón, cuando dijo una espada te traspasará, él se estaba refiriendo a la crucifixión de Cristo. Lo que pasa es que María no le entendía. Por eso, si María no le entendía, imagínate, no fue profeta ni nada por el estilo, María. Ella nunca lo entendió, pero Simeón en un momento determinado sí le quería decir a ella algo que ella no le entendió en el momento. Después le entendió después, pero no lo entiendo en el momento. Vamos a ver qué fue eso. Simeón estaba citando a Zacarías, el capítulo 3, el verso 7. Dice, levántate, os espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. O sea, Simeón estaba citando Zacarías 13:7 cuando le dijo, una espada te herirá, refiriéndose a la crucifixión. Vamos a ver, al cumplir Jesús 12 años, Jesús fue al templo. Lucas 2:42. Ahí que Jesús empieza su ministerio, cuando comienza de 12 años, cuando fue al templo. Lucas, el capítulo 2, el verso 42. En adelante, voy a leer algunos 5 versículos de Lucas 2, empezando en el versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Verso 43. Al regresar ellos acababan la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiesen José y su madre. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Jesús se le desapareció en un momento determinado. Ellos de cuidado en un momento determinado. Y Jesús se desapareció y dieron hasta un día caminando directamente para ver dónde estaba. Porque eso era una compañía que se trasladaban, eran mucha gente que iba. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. O sea, Jesús preguntaba y él mismo se contestaba, porque los doctores nada más maravillaban. ¿Y de dónde tiene tanta sabiduría este niño? En un momento determinado. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Verso 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Verso 50. Mas ella no entendieron la palabra que él le habló.
Miren aquí, él le quitó inmediatamente, le quitó la paternidad a José. En los negocios de mi padre, Dios. ¿Notaron? Ya de 12 años, María lo instruyó en las escrituras, en el Viejo y en el Nuevo Testamento lo estaba instruyendo, pero era un momento que ya ellos tenían que entender que ya él empezaba su ministerio. O sea, su parte humana aquí en la tierra como padre de él directamente ya estaba caducando, ya Jesús estaba en los negocios de su padre. Es obvio que es así. Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaban sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Por ende, María no entendía algunas cosas del ministerio de Jesús y lo guardaba en su corazón. Por ende, ¿tenía divinidad María? ¿Era dadora de gracia? ¿Era profeta? ¿O era nada por el estilo? No. Ella, una mujer digna de admiración, una mujer ejemplar, una mujer que Dios halló gracia a escogerla a ella. Pero ella no es dadora de gracia ni nada por el estilo. Vamos a ver qué dice el deseado de toda la gente, página 62. Deseado de toda la gente, página 62. Dice, María había de presenciar su última agonía. Y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión a fin de que fuese fortalecida para soportar la prueba cuando la espada traspasara su alma, lo que le dijo Simeón, que ella no entendió. Así como Jesús había estado separado de ella, y le había estado buscando con pesar 3 días, cuando fuese ofrecido por los pecados del mundo, lo volvería a perder 3 días. Y cuando saliese de la tumba, su pesar de volverlo, lo volvería a tornar en gozo. Pero cuánto mejor habría soportado la angustia de su muerte si hubiese comprendido cuánto ella había esos pesares, si ella hubiese comprendido. El libro de Deseado de toda la gente dice con relación a eso. Vamos a tocar la boda de Canaán. En la boda de Canaán. Para ese tiempo, ya en la boda de Canaán, ya José estaba muerto. ¿Cómo podemos interpretar esto? O sea, cuando Jesús empezó su ministerio, ya José estaba muerto. Vamos a ver, a interpretar eso. San Juan, el capítulo 2, el verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Notaron? No hay referencia alguna de José. Cuando Jesús empezó su ministerio, ya José estaba muerto. También en su crucifixión, vamos a notar que también en su crucifixión Jesús dijo algo que, si lo seguimos de cerca, podemos deducir en un momento determinado que José no estaba y que José ya estaba muerto. Si seguimos esto de cerca, vamos a ver. En su crucifixión, cuando Jesús le dijo, mujer, mujer, he aquí a tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo amado. Hijo, he aquí a tu madre. Es obvio que si José hubiese estado vivo, Jesús no hubiese dicho eso. ¿Notaron? Simplemente deduciendo, y que el Espíritu Santo obre en nuestra mente para darnos a entender. El deseado de toda la gente, la página 118 dice lo siguiente: la muerte le había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien pudiese confiar su esperanza y temores. Vieron, ya José estaba muerto, según la mensajera del Señor. En la boda de Canaán se acabó el vino. María trató de que Jesús haga algo. Jesús le contesta: mujer, mi hora no ha llegado. Una expresión que ahora mismo podía verse como muy dura en tiempo real. Mujer, usted le contesta a su mamá: mujer, mi hora no ha llegado. Podría verse como áspero en este sentido, pero era una expresión más o menos que se usaba en ese tiempo. Y Jesús le quiso decir: mujer, todavía mi hora no ha llegado. Ella quería apresurar el escenario, se acabó el vino y quería que Jesús hiciera algo ahí, que Jesús no lo podía hacer en el momento por petición, así por así.
Y le contesta, mi hora no ha llegado, y Jesús después hizo el milagro. Pero le hizo entender, mira, tú no puedes, el hecho de que tú seas mi madre terrenal aquí, tú no tienes atributo a tú querer que yo haga las cosas por ti. Vamos a ver qué dice el deseado de toda la gente, la página 121. Al decirle a María que su hora no había llegado, todavía Jesús contestaba al pensamiento que ella no había expresado. O sea, Jesús sabía lo que ella quiso decirle cuando dijo, Jesús, se acabó el vino. En Jesús, porque era omnisapiente, sabía el pensamiento de ella. Sigue diciendo la cita. Es, dice, expectativa que acariciaba en la expectativa que acariciaba como su pueblo y esperaba que se revelase, eso es lo que quería María, esperaba que se revelase como Mesías y asumiese el trono de Israel, pero el tiempo no había llegado. Jesús había aceptado la suerte de la humanidad, no como rey, sino como varón de dolores, familiarizándose con el pesar. ¿Notaron? María quiso un momento determinado, de una manera, tratar de un momento determinado de que Jesús hiciera algo que Jesús no era el momento de hacerlo. Vamos a ver qué dice Lucas, el capítulo 11, el verso 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, los senos que mamaste. Verso 28. Esa mujer quiso por lo menos congraciarse con María y note la respuesta que en un momento determinado da Jesús. Y él le dijo, el verso 28 dice, y él le dijo, antes bien aventurado lo que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Notaron? Directamente era obvio que Jesús estaba claro en el contexto de dar a entender que su relación era con el Padre Celestial. El vínculo de ella como madre no podía alterar lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Hay catedrales, por lo menos, oigan esto, que María está vestida con el sol de catedral, que ponen a María vestida con el sol de justicia, con el niño Jesús y pisando directamente a Satanás. Vamos a aclarar algo con relación a esto, sobre su cabeza con el niño Jesús y aplatando la serpiente. Dice Alfonso Ligorio, ese es un escritor que escribió La Gloria de María, un libro muy renombrado en la Iglesia Católica, dijo lo siguiente. Dice lo siguiente. Dijo, esto de la mujer vestida del sol, fue ella quien fue vista por San Juan en el Apocalipsis, vestida del sol, y luego cita Apocalipsis 12:1. Ligorio dice, la mujer vestida del sol que te aparece en Apocalipsis 12:1, esa es María. Pero no puede ser María, mi querido. Católico, abran los ojos. No puede ser María. ¿Por qué no puede ser María? Vamos a leer qué dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer en la Biblia, una mujer es una iglesia. No puede ser una iglesia, no puede ser María, porque si ustedes analizan, siguen leyendo, es perseguida. Esa mujer es perseguida por 1260 días, que es igual a 1260 años de Daniel 7:25. Y María nunca ha sido, como mujer, nunca ha sido perseguida. Lo que ha sido perseguida es la iglesia de Dios. Según lo católico, fue levantada al cielo y está allá ante el Padre intercediendo. Y así le dan esos méritos a María que María no tiene. María está enterrada aquí en el planeta Tierra. Cuando venga Jesús al toque de la séptima trompeta, se levantará María, se levantará José directamente, pero no se puede decir que María está como intercesora, que María es dadora de gracia, que María es esto. María es una pecadora, una mortal igual como tú y como yo, solamente que Dios halló gracia en ella, y como Dios halló gracia en ella, ella fue bendecida. Trajo al Dios hombre, a Jesús, a la tierra. Jesús se humanó y vino a través de su carne. Por eso es así, mi querido, esperando que el tema
haya sido de comprensión al Señor. El próximo tema que tendremos, el diablo a 4 caídas. Vamos a ver el diablo a 4 caídas. Ese va a ser nuestro próximo tema en el Señor. Vamos a tener una palabra de oración para terminar, esperando que nuestros hermanos católicos y algunas denominaciones centren su atención en Jesús como el Redentor y el Salvador y el intercesor entre Dios y los hombres. Solo hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesús. Oramos. Padre amado, gracias, mi Dios, por el tema. Gracias, mi Dios, por darme a entender que el Espíritu Santo obre en las personas que escuchen este video para que así yo tenga una relación especial contigo. Todo eso, favor, te lo pido en el nombre de tu Santo y amado, nuestro Señor, Jesucristo, Señor nuestro. Bendiciones, mi querido. Recuerden, próximo tema, el diablo a 4 caídas. Después tendré otro tema, los 7 intentos de Satanás. Bendiciones.